Primero, darle la bienvenida a todos los oyentes, auditores, video auditores, etcétera, en esta tercera jornada. Y tenemos básicamente dos temas muy importantes y si alcanzamos a ver otro, lo vamos a ver. Uno, se trata de un proyecto del avión boomless, es decir, un avión que carece de generar el boom sónico a una determinada altura, o por lo menos la propagación, que es el tema. Y el otro que vamos a conversar es sobre el accidente del Bell 206 en el Hudson, donde tenemos que emitir algunas opiniones respecto a lo que hemos visto. Así es que para partir, Fernando, como de costumbre, nos acompaña junto con Rodrigo. No nos acompaña hoy día Sergio Vilgen porque está con una actividad en el Colegio de Ingenieros. Así es que tienes la palabra, Fernando. Hola, ¿cómo están? Em, el tema que quiero conversar es un tema bastante interesante que partió básicamente con el tema del Concorde. Como todos pueden saber, el Concorde fue el primer avión de pasajeros, de transporte de pasajeros, ¿cómo se llama? Supersónico. Y uno de los problemas que existía era que se producía eh, el boom sónico. Y voy a explicar aquí, a compartir, em, voy a compartir, eh, no sé si se ve, Sí, perfecto. ya. Primero, antes de hablar del tema de este, voy a hablar de qué es lo que es el boom sónico. El boom sónico es el ruido que se escucha de la onda de choque o shock wave en inglés de un objeto viajando a la velocidad del sonido o más rápido. Cuando se vuela bajo la velocidad del sonido, o sea, menor que Mach 1, aquí podemos ver el, el sonido es que se forma, es como cuando uno tira una piedra a una piscina, ¿cierto? Se forman ondas eh, como las que aparecen aquí. Y cuando el avión es un avión pequeño, como este que está mostrando acá, el sonido se van comprimiendo al frente, pero no pasa nada más que uno escucha el ruido cuando te llega la onda que corresponde. Cuando uno vuela a la velocidad del sonido, como este avión de acá que está dibujado, que es un Concorde, el avión vuela junto a las ondas de sonido comprimidas. Eh, Vamos para atrás. Aquí se nota que las ondas de sonido se están comprimiendo. Y básicamente eso pasa porque la velocidad del objeto es lo que hace ese trabajo. Y finalmente, cuando se vuela sobre la velocidad del sonido, o sea, a más de Mach 1, se forma un cono. Uno puede ver aquí, se forma el cono y básicamente lo que pasa es que esta parte de acá, donde está la línea, hay un salto de Depresión. presión muy fuerte y que es el famoso boom sónico. Esto, esto se detectó cuando empezaron a volar los aviones, los primeros aviones sobre el Mach 1, que se escuchaba el boom sónico, que es romper la barrera del sonido. Eso es básicamente lo que eh, se usaba como concepto, romper la barrera del sonido. Mucha Es gente que, creía que pasaba algo terrible cuando se rompía la barrera del sonido. claro, se pensaba que se iba, la A persona se desarmar. moría, el vehículo se destruía, era terrible. Exacto, exacto, porque además lo que sucede es que por temas aerodinámicos, cuando empieza a llegar a esa barrera del sonido, de la velocidad, de volar a la velocidad del sonido, eh,
el aumento de resistencia que tiene el avión es muy alto. Y por eso, en realidad, lo que pasaba era que para romper la barrera del sonido tuvieron que ponerle motores muy poderosos. Estamos hablando casi al final de la Segunda Guerra Mundial, hace casi 80 años. Sí, bueno, Fernando, solo para amenizar un poco y Sí, po, comentarle adelante. para que la gente, para que se entienda mejor, digamos, quienes no dominan estos temas, es como el tema este es que por delante del vehículo, o sea, hacia donde avanza, ¿no es cierto? Cada vez que se emite un sonido, se expande una onda de presión en el aire, pero el siguiente sonido que se emite del motor, por ejemplo, o de una sirena o lo que sea, la siguiente onda que sale, también sale hacia adelante, pero el vehículo ya avanzó, entonces sale desde más cerca. Y por eso es que uno escucha las ambulancias, ¿no es cierto? O los autos de carrera, ¿no es cierto? El sonido primero con una alta frecuencia, o está recibiendo todas las ondas que se han venido acumulando y después, a medida que el vehículo se aleja, uno siente las ondas más separadas, que es lo mismo que se ve acá en el dibujo, ¿no es cierto? Es como el Claro, efecto Doppler que se usa en electromagnetismo, ¿no es cierto? Así exacto. es. Oye, Bueno, el Fernando, problema, perdón, un paréntesis solamente respecto a lo que dice Rodrigo, también para amenizar un poco, porque mucha gente se pregunta si se escucha en la cabina o no se escucha el boom sónico y la serie boom, y la verdad es que no se escucha nada. Absolutamente nada. Yo llegué hasta Mach 2.0 con un piloto de prueba y no se siente ni al 1.0 ni al 2.0. No hay ruido en la cabina. Eso es solamente para que claro, aclarar no hay eso ruido puede preguntar la gente. porque el boom sónico básicamente es que esta diferencia, este cono de Mach que está aquí, eso es de lo que pasa encima tuyo. Y eso es lo que rompe de repente cuando hay diferencias de presión, pueden romper hasta una ventana, ¿ya? Claro. El- la primera vez que esto se produjo aquí en Chile fue cuando llegaron los Hawker Hunter, alrededor del año 60 no me acuerdo bien si es 67 o 68, ¿No, no, 67. no, no fueron los F-80? ¿No? No, No alcanzaban, no, fue ya. el Hawker Hunter. En eh, picada, el Hawker Hunter no volaba supersónico, pero hizo una picada una picada. grave. En una picada llegó y de ahí rompió muchos vidrios porque voló cerca de la base de Cerrillo. Bueno, y eso es el problema, porque el problema está en que, como decía Eduardo, como uno no siente nada arriba, al que el pasajero le da lo mismo. Pero el tema está, y vamos a pasar a la siguiente lámina, es que el boom sónico se expande a la Tierra no solo en la línea de vuelo del avión, sino que en un área muy grande como una hipérbola, como ven aquí. Por lo tanto, en toda esta zona amarilla del contacto en la Tierra se escucha el boom sónico. Esto tiene muchos años, digamos, cuando el Concorde partió volando, se empezó a escuchar los booms sónicos cuando volaba sobre tierra. ¿Por qué sobre tierra y no sobre mar? Porque sobre mar hay poca gente, ¿ya? Pero obviamente si pasa el avión justo cuando uno está en un barco, uno va a escuchar el boom sónico. Lo va a sentir en realidad. Más que escucharlo, lo siente, porque es un cambio muy brusco de presión. Es como cuando uno cierra la puerta de un... bueno, es que yo tuve un auto como un escarabajo. Si uno cierra todas las ventanas y trata de cerrar las puertas, se produce un aumento de presión. Y se siente en los oídos, porque obviamente es donde uno siente los cambios de presión. Entonces, lo que pasó fue que el, el Concorde, el Concorde que volaba a 52.000 pies o 16.000 metros, volaba a Mach 2 y generaba en la Tierra ondas de choque con una diferencia de presión, lo saqué de un dato, de casi 2 libras por pie cuadrado. Ahora, eso es bastante poco como presión, pero sentirlo bruscamente es fuerte y puede producir daño o molestias más que daño en los oídos. Y por esto
se hizo imposible que volara sobre tierra. Incluso hay la FAA en su época sacó una normativa que prohibía volar a los aviones de pasajeros, le prohibía volar em, La velocidad sobre del tierra, sonido. sobre Estados Unidos, Ah, sobre tierra. Ya. sobre tierra. O sea, los aviones volaban, despegaban, por ejemplo, de Londres, de Heathrow, ¿cierto? Despegaban y volaban supersónico, cruzaban todo el Atlántico supersónico, pero llegar a Nueva York tenían que bajar la velocidad y aterrizar, eh, es- aterrizar con, ¿cómo se llama? Subsónico, Bueno, obviamente. para aclararlo un poquito más, todavía, se llama Mach a la velocidad del sonido en el aire, ¿no es cierto? En el momento. El sonido, recordemos, es una onda de presión, ¿no es cierto? Que viaja cuando uno, digamos, las cuerdas vocales o los motores, lo que hace Claro. ruido, lo que hace, en el fondo, presiona el aire y forman ondas, ¿no es cierto? Que van una tras de otra, así, etcétera. Y esas ondas viajan a una cierta velocidad. Mientras más 330 metros por segundo al nivel del mar. a nivel del mar. Y mientras más denso el medio, ¿no es cierto?, viaja más rápido la onda. Entonces, la velocidad del sonido a nivel del mar, como dice Fernando, no sé, tiene un valor mil y tantos metros por segundo, no, 300 metros por segundo, 300. 330 metros por segundo. 330 metros por segundo. Pero más alto, como la atmósfera es menos densa, ¿no es cierto?, la velocidad es un poco menor. Y entonces lo que hacía el Concorde era mantener una velocidad bajo la velocidad del sonido, ¿no es cierto?, de la altura a la que va viajando, hasta estar sobre el mar, entiendo. Y después en el mar, claro, le daba nomás, no había mayor problema. No había exacto. Ahora, un tema interesante para entender esto de la velocidad del sonido pasa cuando uno ve un relámpago. Cuando ve un relámpago, el relámpago uno lo ve al tiro, ¿ya? O, ¿cierto? Y después siente el trueno. El trueno es la onda es la onda de Mach, ¿cierto? La onda de La onda de sonido que sonido. te llega después de que se ha formado el relámpago. Y por eso se dice que uno tiene que contar la cantidad de segundos para saber a qué distancia está el relámpago. Y Claro, ahí, el relámpago viaja a la velocidad de la luz, digamos, ¿no es cierto?, exacto, básicamente. exacto. El relámpago sí, pero el trueno viaja a la velocidad del sonido. Claro, Y por eso uno puede calcular la velocidad. O sea, la distancia donde cayó el relámpago y decir, oye, a ver, se demoró 3 segundos en llegarme el trueno después de que vi el relámpago, son casi 1000 metros, más o menos, 330 por por tres. 3. Claro. Entonces, más o menos Y eso es más o menos el mismo concepto. Y el problema es que volar, o sea, sentir muchos boom sónicos habría sido un problema muy serio, tal como fue en un momento determinado cuando llegaban los aviones a los aeropuertos y había mucho más aviones que, estamos hablando de la época fin del 50, los sonidos, los ruidos ya no eran aceptables para los habitantes alrededor del aeropuerto. Y se empezó a ver qué posibilidad había de, de generar nuevamente este vuelo supersónico, porque la idea es mucha gente que necesita viajar más rápido, ¿ya? Y hoy día solamente lo pueden hacer supersónicamente los aviones militares de combate. Entonces se desarrolló durante los últimos 60 años investigaciones por parte de la NASA y de la FAA para buscar soluciones al problema del vuelo supersónico, sin el problema del boom sónico, boomless. Ahora, tal como dijo Eduardo cuando presentó el tema, boomless no significa que no se produzca el boom sónico. La idea es que el boom sónico no llegue a la Tierra. O sea, que como se llaman los rayos de presión, así le llaman los que están estudiando el tema, que son las ondas de choque, alcancen la Tierra. Esa es la idea, que no lleguen a la Tierra. Para eso, obviamente, tiene que volar alto y aquí vamos a explicar cuál es el tema.
Hay un tema que se llama este vuelo se llama vuelo Match Cutoff. Los rayos de presión entonces se refractan, vamos a mostrar después una imagen, se refractan a una cierta altura y en vez de llegar a la Tierra, se van hacia el espacio. Y por lo tanto no llega el rayo de presión a la Tierra. Ahora, esta técnica solamente permite hacerlo hasta unas velocidades de 1,3 veces la velocidad del sonido. O sea, más que eso, no hay forma de Ya no que no tiene llegue a forma. la Tierra. Pero es un gran aumento de velocidad para poder volar, por ejemplo, entre Nueva York y Los Ángeles. Eso permitiría bajar mucho el tema. El concepto se basa en que la temperatura ambiente es considerablemente más baja en altitudes de vuelo. A mayores altitudes, la velocidad del sonido es considerablemente menor en altitudes de vuelo, a mayores altitudes, que en la Tierra. Como vamos a ver en el gráfico que viene, el, el- esto permite volar entre rangos de 1 y 1,15, mientras que el ruido de la explosión sónica se refracta hacia arriba. Aquí podemos ver, bueno, lo primero que la vista simplificada está. Aquí está el tema de la temperatura, que estábamos hablando que a mayor altura la temperatura disminuye. Y hay una altura en la cual uno puede volar a esa cantidad, a esa velocidad, 1,3 veces la velocidad del sonido. Y las ondas no pasan de la zona de lo que se llama la altitud cutoff. La altitud cutoff. Y por lo tanto de ahí se refractan los rayos, no se reflejan, se refractan. Uno de las personas dice que esto es lo mismo cuando uno mete en un vaso de agua transparente, tiene agua y uno pone un lápiz. Y uno ve que el lápiz está como quebrado. Y básicamente eso pasa porque se refractan los rayos de luz. Aquí se refractan los rayos y por eso le llaman los rayos del, del, Las ondas de del- sonido. de las ondas de sonido, de las ondas de choque. Claro. Y le llaman rayos. ¿Ah? Sí, este es un tema que se ha estudiado mucho y por eso ahí puse, qué sé yo, estos datos están sacados de un trabajo que hizo la Universidad Estatal de Pensilvania. Aquí, Perdón, entonces, pero esto va a depender de la temperatura del día, la altitud de exacto, vuelo, etcétera, ¿no es Es. cierto? exacto. Y eso es fácil porque hoy día hay mucha información de las temperaturas. Entonces aquí, por ejemplo, bueno, hay una empresa que se llama Boom, que desarrolló un prototipo que voló hace como 2 o 3 meses, que se llama XB-1, que es el primer avión desarrollado por una empresa civil para vuelos supersónicos con fines civiles. O sea, alguien podrá decir, oye, pero ese avión, hoy día hay muchos aviones que vuelan supersónicamente, sí, pero este está desarrollado específicamente para este fin. Y el vuelo, básicamente, como decíamos, este es un dibujo de la misma empresa. Ellos vuelan a una altura y la idea es que la onda refractada se mantenga a ese cutoff. Hay todo un proceso y ellos están tratando de que se modifique la, la normativa de la FAA para permitir los vuelos de aviones supersónicos, disculpen, los vuelos supersónicos sobre tierra para aviones comerciales, porque ellos no pueden prohibir los vuelos supersónicos Militares. de aviones militares. Ahora, los aviones militares tampoco es que despeguen y pongan full potencia a menos que vayan a interceptar un avión enemigo. Entonces, aquí ellos usan este tema. ¿Cuál es el concepto de esto? El concepto es que una vez que lo logren, ellos han desarrollado técnicas. Hay varios papers dando vuelta. ¿Cómo, cómo, cómo van a volar ellos? Seguramente van a volar igual como se vuela hoy día
sabiendo las temperaturas de la Tierra. No sé, hablemos del caso de Estados Unidos, que es uno de los casos más, donde se más se va a usar, cruzar desde por decir algo, Nueva York hasta Los Ángeles. Ellos conocen perfectamente la situación de temperatura de todo Estados Unidos. Por lo tanto, ellos pueden saber a qué temperatura volar, perdón, a qué altura volar, disculpen, para que las ondas se refracten a la altitud que se llama la altitud de cutoff. Esa es la gran técnica. Y lo que ellos quieren es desarrollar un avión de esta forma, ¿ya? Que se llama el Overture. Ahora, alguien preguntaba en internet por qué esto no lo podía hacer el Concorde. Bueno, el Concorde es un avión de la con tecnología de la década del 60, con motores de la década del 60, motores muy poco controlables, ¿ya? Y por lo tanto, porque la idea es que todo esto sea controlado para evitar efectivamente que las ondas lleguen al suelo, porque ese es el negocio. O sea, si llegan las ondas al suelo, seguramente van a recibir multa las empresas. O sea, por eso Claro, tiene que volar como corresponde. Y quiero volver a recalcar algo. No es que el avión no produzca ondas de choque, no. El avión produce ondas de choque y la idea es que vuele a una altura especial. Y la gracia de todo lo que está haciendo Boom es decir, nosotros vamos a controlar los motores, la altura y todo para que se vuele a esa altura y se utilice esta técnica, porque es una técnica, no es este tema. Así que yo creo que es una muy, muy interesante forma de verlo. Hasta cuando voló el avión que les mostré delante, no lo había, no sabía que existía la técnica. Esto es el tema del boomless. Ya. No, Esperemos muy, que muy continúe interesante, bien. Fernando. Algunos solamente conceptos para la gente que no está muy interiorizada con el tema, es que efectivamente la velocidad del sonido depende de la temperatura. Y a medida que Claro, uno asciende, la temperatura disminuye. Y el número de Mach no es más que un cociente entre la velocidad del móvil, en este caso el desplazamiento de la aeronave, dividido por, en este caso, la velocidad del sonido. Entonces, local. así es simple. ¿Mm? Eso o es sea, si, para si viaja aclarar. a la velocidad del sonido es Mach 1, ¿correcto? Exactamente, exactamente. Y, y eso es lo interesante. Bueno, te agradecemos mucho, Fernando, por el aporte, porque este es un proyecto que en algún momento se va a cristalizar en esa aeronave que estamos viendo, porque va a permitir disminuir los viajes, sobre todo entre los continentes, porque viajar a Mach 1.3 incluso más. ¿Por qué? Porque en zonas sobre territorio marítimo, vamos a hablar sobre el océano, no hay construcciones en la superficie, por lo tanto posiblemente va a poder volar a alguna velocidad un poco superior. Pero llegar a lugares que están habitados y volar a más 1.3, 1.2 es bastante superior a lo que es hoy día, que es 0.7 más o menos. 0,85. Claro, Sí. la diferencia es notable. Entonces, Es los tiempos harta. es harto, el desplazamiento son bastante significativos. Así que, bueno, muy buen tema y yo creo que respecto a los vuelos supersónicos los vamos a poder seguir comentando en una siguiente etapa para entrar un poco más en la parte más, voy a decir, de concepto y compartir información sobre todo a quienes están interesados en aprender. Bien, Mire, perdón, le, sí, le quería compartir esta imagen. ¿Se ve o no? Sí, sí, se ve. es Este impresionante. hay varias imágenes de este estilo, ¿no es cierto? En aviones rápidos. Este es creo que el V, no sé, el B1. V1, el V1. B1, B1. Por eso me extrañó el nombre, el del XV1 civil. Bueno, este es el bombardero V1 de Estados Unidos. exacto, Y acá se ve un cono que se forma, ¿no es cierto? En la medida que por la diferencia de presión, ¿no es cierto? Se condensa el vapor en el aire. correcto. Si se fijan, acá hay por encima de la cabina y aquí hay, bueno, y este es el tipo de cono que se forma también con las ondas de presión del sonido. Así Eso. es.
Bonita muy imagen. interesante, ¿eh? Bueno, el segundo punto, un punto eh, lamentable en realidad, el cual vamos a comentar, y el accidente que acaba de ocurrir en Estados Unidos, en Nueva York. Yo quisiera, a modo introductorio, mostrar algunos aspectos de esto, porque el tema de investigación de accidentes recobra mucha actualidad cuando se tienen sobre todo eventos de esta naturaleza y también se tienen las pruebas que permiten de alguna forma ir a la causa. Voy a compartir pantalla, sobre todo para quienes no conocen bien de qué estamos hablando, qué tipo de helicóptero. Eh, Ahí tenemos. No sé si lo ven bien. Perfecto. Sí, Ya está en modo presentación. Ok. Y aquí, Fernando, voy a usar alguna de las fotos. No sé si tú las tienes también Sí, para después comentar. Eh, bueno, aquí arriba se nota el rotor principal. perdón, Cómo este es un se... Bell, es un Bell Sí, Bell 206. exactamente, LR. 206. Es uno de los helicópteros civiles más utilizados tanto en en todo el mundo. Es un motor, además que es muy seguro, digamos. Es un helicóptero con un tiempo, o sea, es muy bueno y supera desde el Polo Norte hasta el Polo Sur. Sí. Bueno, tú tienes experiencia, antes de avanzar en el tema, en estos tipos de helicópteros. ¿Qué tal la confiabilidad de estos helicópteros en A ver, la general? confiabilidad de los Bell es altísima. Ellos fueron los que diseñaron el Bell 205, que es el 205, que es el Bell UH-1H, que combatió en la guerra de Vietnam. eh, Estamos hablando de las décadas del 60. Presente. Y es un avión, es un helicóptero que está hecho, o sea, es muy potente sus sistemas de engranaje, llamémoslo así, Ya, que son la transmisión, y sí. los motores también son bastante potentes. La gracia que tienen estos helicópteros es que estaban hechos para usos militares, por lo tanto, tienen la posibilidad de que si recibían algún daño en la cola o en alguna parte, son súper resistentes a los daños. Por lo tanto, efectivamente, son bastante Confiable. eficientes en eso, Bueno, y confiables. eso yo creo que es uno de los aspectos que más llama la atención en este accidente, porque cuando uno ve que se desprende el rotor principal, por lo tanto no existe ninguna posibilidad de sobrevivir. Que aquí se ve cómo va cayendo, acá está desprendido el rotor principal y aquí hay dos partes. ¿Ah? Y lamentablemente no hay posibilidades de sobrevivir ante una catástrofe de esa naturaleza. Y aquí uno lo ve ya invertido y, y y- explicar por qué va y sin invertido en cola, realidad por el centro de sí, gravedad, acá abajo y del sin, motor. y ¿Mm? sin rotor de cola. Sin rotor de cola, porque Se además está cortó la cola. desprendido el rotor de cola. Perdón, rotor de cola y el boom. Este es el boom que es lo que conecta el rotor de cola con el helicóptero. Claro. Y más adelante vamos a explicar un poco la mecánica. ¿Ah? Esta es una fotografía que se emitió el día de ayer sobre los restos rescatados. Y aquí uno ve el mástil y la transmisión. Y esto es extremadamente, voy a decir, relevante porque tal vez la parte más importante para poder definir cuál fue la causa. Porque esto va montado sobre el techo del helicóptero, que es una parte resistente, y se desprendió completa. Por lo tanto, la pregunta es cuál fue la causa de esto. ¿Ah? O sea, esto es fundamental para poder definir cuál es la causa que originó el accidente. Y en esto hablamos de cualquier tipo de Y- accidente porque Claro. se requieren elementos probatorios para poder definir la causa. Si no se tienen, cualquier opinión es subjetiva y son hipótesis que no tienen demostración. ¿Mm? Eh, de hecho, Eduardo, por ejemplo, hace un rato tú nos mostrabas en la imagen anterior las palas, sí, o sea, el rotor.
¿no es cierto? Las dos palas del rotor exacto, cayendo por separado, correcto. ¿sí? Y no sé si venían con esta parte fija. A ver, Ahí Claro, espérate, está, ¿qué es lo ahí se que...? ve, Ah, ahí Rodrigo. están con las palas puestas. claro. Sí, sí, Esto fue lo giraba, rescatado. giraba. Cayó, Venía todo salió junto. completo, ya, claro. Mira, Entonces, resulta, esto jamás yo lo había visto, o sea, Yo tampoco. accidentes. No, es totalmente inusual. Y aquí vienen varias preguntas, por supuesto. ¿Ah? Porque esta es una pieza, si tú, Fernando, puedes explicarla, porque esta es Claro. de tu área de Esta es la trabajo. parte, esta es la parte, esta es la transmisión y todo lo que es la parte de abajo, amarilla, esa es la parte que va pegada al techo del helicóptero, la parte de abajo. Y desde esa parte se afirman con estos componentes amarillos también al componente que es plomo, que adentro va lo que se llama la transmisión. La transmisión es básicamente el motor está pegado hacia la derecha y de ahí entonces con, con distintos componentes rotatorios se hace girar el mástil. El mástil es el que perdón, está acá, entiendo, Fernando, que el rotor, o sea, el motor tiene un eje horizontal, ¿no es cierto? horizontal. Como Sí, motor. acá. Y Sí, en alguna parte este movimiento se transforma en movimiento es vertical, movimiento en gira vertical. Claro. vertical. En Y esta eso Te parte. digo más adelante. se hace ¿Mm? adentro de esa pieza ploma, que, Sí. esa es que se llama la transmisión. Y si puedes volver, mira, aquí está perfecto. Y aquí se nota, perfecto. Está ahí el motor y ahí abajo se ve un eje que está ahí ahí ese eje ingresa a la transmisión. Esta es la transmisión. Esa es la transmisión. Y ese mueve lo que se llama el mástil. El mástil es como un mástil de bandera. Claro. Y en ese Hacia la mástil vertical. arriba se colocan las palas, que son las Sí. grandes, Claro. Aquí van las las grandes palas. hélices para la gente que no lo Sí. conoce. Entonces, si uno ve, además, justo ahí hay donde está la flecha ahí, unos componentes con los que se afirma Sí. el, la transmisión a la estructura del helicóptero, que es la estructura fija. Entonces, por eso Correcto. llama la atención. Normalmente, la primera impresión cuando se vio el accidente, se supuso que podrían haberse quebrado algunos de los componentes que afirman la transmisión. ¿Ya? Eh, ¿Y cómo se llama? Pero cuando se recuperó todo lo que es la transmisión, uno se da cuenta que no se rompió ninguna de las piezas que conforman, sino que hay algo más que se dañó que no aparece en la fotografía. Esto pasó hace 3 días, así Claro. que no. Mm. Y como Bueno, dice Eduardo, Sí. esta es la gracia, o sea, por esta razón uno tiene que recuperar los restos de los aviones o de los helicópteros que han sufrido accidentes, porque es la única forma certera de saber qué fue lo que pasó, porque si no, son todas conjeturas y tesis sin pruebas. de hecho, Exactamente. Fernando, entiendo yo que uno de los temas de los helicópteros, pues yo siempre trabajé con aeronaves, con aviones, más que helicópteros, pero helicóptero con el rotor, ¿no es cierto? Al girar, provoca una reacción, ¿no es cierto? El rotor gira en un sentido, pero se afirma en algo, porque de hecho se firma en la estructura del helicóptero. Y si yo Exacto, sujetara las palas, ¿no es cierto?, giraría el helicóptero, exacto. y no la pala. De hecho, por eso entiendo tienen en general, ya usan otros métodos, pero en general tienen el rotor de cola que en parte contrarresta Para ese contrarrestar. giro, ¿no es cierto?, para que sea Correcto. la hélice la que gire y genere la sustentación. Pero Bueno, perdón, esta reacción se afirma en la estructura, esta me imagino Exacto. ¿no es cierto?, claro, en la transmisión, y de ahí, bueno, alguien tiene que sujetarlo al helicóptero. Claro, exactamente. y claro, y uno ve en la foto esta de lo que se recuperaron en el río, uno ve que está completo. O sea,
¿Puedes volver un poquito para que la veamos, Eduardo? Esa. Es Uno ve que todo eso amarillo abajo debe ser, así a simple vista, no tiene, pues, obviamente no tenemos más antecedentes. Todo eso parece formar parte del, del avión. la estructura Claro, la estructura de Claro. superior. soporte del, claro, el techo del helicóptero. ¿No? Claro. Mira, Bueno, más adelante vamos a ver un video y que quería comentarle algunos puntos que son bastante curiosos, voy a decir. Porque esto fue publicado ayer. Aquí debo decir y agregar dos cosas. Uno, que es la FAA, que es el equivalente a la EGAC, o nuestra EGAC, la equivalente a la FAA, que son las agencias que controlan todos los aspectos de aeronavegabilidad de los aviones civiles, en este caso Estados Unidos la FAA y en Chile la EGAC. Y uno de los puntos que se publicaron fue que ya habían reportes que mostraban problemas en la transmisión, problemas de contaminación en el aceite y signos de desgaste. En este caso es Wow. el, en el rodamiento de la no, transmisión. ¿Ah? Eh, y esta es la cantidad de horas que tenía el helicóptero. Es que es un tema ya está arrojando algunas pistas. Y lo otro que tiene que ver con lo que es el rol de la FAA, y después vamos a entrar a quién hace la investigación de accidentes en Estados Unidos. El rol en este caso FAA, y dispuso que se dejaban en tierra toda la flota. Y algo que Esa se empresa. conoció hace muy poco, y es interesante que uno de los responsables de la aeronave, y aquí indica, que dispuso que de inmediato los helicópteros fueran dejados en tierra. ¿Mm? Ah, eh, y también el director de operaciones, y esto es un tema que llama la atención, porque el director de operaciones, cuando ocurre el accidente, producto que no se sabe la causa y se ve, a ver, son dos cosas acá. Uno, cuando uno ve un accidente catastrófico y que se ve que se desprenden partes, hay un tema de inmediato que llama mucho la atención. Distinto es cuando una aeronave tiene un accidente y no se tienen mayores detalles del por qué. Aquí se vio el tipo de accidente y voluntariamente el director de operaciones paró todos los vuelos. Y ocurre que la empresa lo despidió, ¿no? Al día siguiente la FAA lo que hace es dejarles en tierra a todos los helicópteros. Eso es un tema que no deja de ser interesante. Y quería perdón, entrar un poco, perdón, disculpa, Eduardo, sí, antes que entremos en los detalles de verdad, sí, si vuelves un poquito atrás, ¿no es A la- cierto? Aquí, eso. habla de que había evidencia de desgaste, ¿no es cierto?, del correcto, metal o en la de desgaste de transmisión, los rodamientos, hay que ver claro, de qué ¿no es cierto?, en la transmisión. correcto, Ahora, si tú me muestras más atrás todavía, cuando mirábamos la transmisión que explicaba aquí, que explicaba Fernando, eh, claro, aquí yo no veo que en la transmisión haya, o sea, a mí me da la impresión, digamos, que el asunto se prendió más abajo, ¿sí? correcto. No, Si avanzas definitivamente, una más, la transmisión, esta parte de gris que decía Fernando, sí, en la siguiente imagen se ve enterita, sí. ¿no es No, cierto? claro, O se podría haber salido del eje, pero claro, aquí me da la impresión de que salió todo. la pieza Claro. de amarilla de abajo como que se desprendió del techo. Entonces, pues, Exactamente, alguien podría decir desgaste por la mm, evidencia de que se muestra en el aceite. Pero yo claro. podría decir, no, esto se desprendió del techo, así que puede ser fatiga de los penos o los remaches o de las fijaciones. ¿No es cierto? Entonces uno puede Correcto. Al empezar y menos, Claro. sí, hay varias causas que son Claro. una hipótesis ahora, Mm. porque la pregunta es qué pasa si hubo, producto de toda esta problemática, contaminación y problemas de desprendimiento de partes, si se hubiera, voy a decir, eh, voy a utilizar ¿cómo se llama? Una palabra que no van a entender todo, se obstruya y se tranque el movimiento. Aquí definitivamente se produce un torque muy grande y un esfuerzo enorme, Ah, pero también, ¿qué pasa si es que repararon alguna vez el techo del helicóptero y no quedó de acuerdo a un estándar? Son preguntas que se van a tener que responder los investigadores. no, por y eso hay que además que, investigar a fondo.
Sí, Sí, y uno de los temas importantes, ahí, mira, ahí, en el anterior, por favor, ahí dice un tema súper claro, no, no, en el informe que mandó, en el informe que mandó, dice el, que muestra que el ensamblaje tenía metal en el aceite. sí, Entonces, ahora, el tema de, yo quería decir un detalle aquí, que tenga 12.700 horas de vuelo no es un punto, porque si tienes 12.700 horas de vuelo en forma, con un mantenimiento y un control de la operación como corresponde, como de podría acuerdo a lo que ser. dice el manual, no hay ningún problema, porque hay aviones con muchas más horas y helicópteros con muchas más horas que están volando sin Sí, problema. El tema es toda la presión que puede haber hecho, ¿cómo se llama? Los gerentes o los dueños de la empresa que está operando, como para decir, oye, mira, hay metal en el aceite. eh, Cuando uno encuentra metal en un motor, en el aceite de un motor, para, todo el mundo sabe que hay un problema ahí y se para. exacto. E incluso uno tiene, si el operador le dice, mira, es que quiero seguir volando, mira, le dice, aquí hay un problema serio. O sea, cuando uno ve ya metal, es porque, para eso, es porque ya hay un desgaste mayor. Entonces, seguramente con esto otro de que haya echado al director de operaciones, el dueño, obviamente algo complicado hay. Entonces, creo que Oye, eso es importante. Sí. perdón, disculpa mi ignorancia, ¿qué significa que se encontró que estaba flaking? Flaking es O sea, como virutas. porque, Claro, ah, como flakes son, Claro, sí, son son, como, ok, ¿cómo son se llama? láminas Hojas, pequeñas. Claro, desgaste. hojas. como hojas, Mm. como hojas. Y Porque aquí dice desgaste, y esto es que, importante. claro, que dice que un Sí, rodamiento en la transmisión se encontró que está, o sea, revisaron el asunto, parece. Exacto. sí, Bueno, claro, o sea, en los rodamientos, es el problema, o sea, cuando tú tienes Sí, un rodamiento que no está funcionando bien, te genera, claro. Puede ser ahí, por una deformación, claro. puede ser por exacto. muchas cosas. Ahora, yo no sé, pues, con la experiencia que todos tenemos, cuando hay una filtración de aceite es un problema. Mm, Y uno no puede hacerse el leso. mm, Cuando, la, cuando el movimiento normal, por ejemplo, de un motor, de los motores, la gente no sabe, pero los motores a reacción, los motores jet, uno los puede mover con la mano, aun incluso los motores mucho más grandes, como los de los 787 y todo esto, los mueve con la mano. Y si uno está acostumbrado y uno hace esa prueba, si uno mueve a mano y de repente se frena un poco, significa que hay un problema. mm. Y todas esas pruebas, todas esas cosas van ayudando a que es como tomar la temperatura, po. Te toman la temperatura, te toman la presión, ¿cierto? Te revisan los pulmones. Eso es lo que uno hace en mantenimiento. Y, Así es. y uno dice, oye, ya, no, aquí hay un problema serio, abramos. ¿Ah? Así es. Entonces, de repente hay operadores que te dicen, no, pero si hemos volado así, no, ya, no. Si hay un pequeño problema, las cosas se van de una después. Y ese es el problema. Exacto. Exacto. En un automóvil tú frenas, te detienes y te bajas. Exacto. En una Aquí, aeronave no lo puedes hacer. otro tema Eh, que habíamos conversado es el tema de por qué es tan importante encontrar los restos. Y quiero hacer una, una experiencia al accidente de Juan Fernández, del avión de Juan Fernández. En el avión de Juan Fernández hubo 1.000 hipótesis planteadas no por personas técnicas, sino que básicamente por abogados, en que decían que faltaba el bulón y un montón de cosas. Y todo eso, cuando se logró recuperar los restos partes. del avión, se demostró que los problemas no eran los problemas técnicos. No había ningún problema técnico de las cosas que se habían eh, Encontrado. encontrado. Mm. Sí. ¿Ya?
Y por eso es tan importante, y si nos ponemos un poco más cercanos en el tiempo, eh, y esto es una opinión muy particular mía, creo que por eso el no haber encontrado más restos del accidente del C-130 en el paso de Drake, eh, hace que sea muy difícil definir qué es el, La ¿cómo causa. se llama? ¿Qué fue lo que pasó? Porque mientras uno no lo encuentre, hay mil conjeturas. Correcto. Y todas esas conjeturas pueden ser válidas o inválidas. Claro. Recuerda, Fernando, que hasta se habló que el caso 12, y perdón que vuelva atrás, se había volado con las alas trizadas. O sea, lo que fue una aberración respecto a lo que realmente ocurrió o los estados de la situación de mantenimiento. Muchas aberraciones producto muchas veces de la ignorancia o también, no solamente ignorancia, a veces la gente también quiere correr la noticia en un sentido solamente para vender más diarios. Y eso es claramente lo que creo que ocurrió, porque para que aparezca algo así en primera plana es, es una irresponsabilidad, es una opinión particular. Pero Exactamente. bueno, yo quería además compartir algo respecto a cómo se hacen las investigaciones en Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene lo que es la NTSB, la National Transportation Safety Board, y ellos se encargan de las investigaciones de los accidentes en aviación, en todo lo que tenga que ver con materiales peligrosos, lo que tenga que ver con accidentes en carreteras, en la parte náutica marina, en lo que sean tuberías, ductos y trenes. O sea, cubren todo y obviamente no son parte de ninguna institución o organización vinculada de alguna forma al accidente o al participante del accidente mismo. Eh, pero estamos hablando de Estados Unidos y estamos hablando de una agencia que tiene realmente recursos. Y eso es porque Y, van a escuchar en las noticias que la NTSB está investigando este accidente. No así la FAA dispone de la parte regulatoria, básicamente. Esto para aclararlo. Y lo otro, quería mostrarles lo siguiente, ¿ah? Que va a ser interesante. ¿Por qué? Porque esta es una animación de justamente de lo que tú hablabas, de cómo tenemos el motor, ¿ah? Tenemos una caja de engranajes y aquí tenemos el eje que es un eje bien singular respecto al diseño. Aquí están los soportes de la transmisión y aquí está el tubo del mástil. ¿Mm? Este es un Bell 407, pero el principio es el mismo. 407 porque tiene cuatro palas y Exacto. 206 porque tiene dos palas. Justamente, muy buen alcance. Y aquí, Fernando, se ven justamente lo que tú mencionabas y que se ven en los restos encontrados de que esto va adosado a la parte estructural del techo, que era una de las partes más, voy a decir, fuertes Sí, del helicóptero, porque tiene que justamente sobre esto cuelga todo el peso relacionado con el helicóptero y la estructura. ¿Mm? Y todo. ¿Mm? exactamente. Claro. Y aquí se de ve, hecho, de hecho, yo siempre escuchaba que había un perno grande que afirma el rotor al resto, ¿no es cierto? Y que sí, le llaman el perno Jesús. Porque Jesús uno no o perno alcanza de a hacer, Dios. si se O la rompe, tuerca de digamos, no Dios, alcanza a hacer ni gizzard, y ya, claro, que sería todo. está Ah, ahí, claro, y que esa, ah, a ver, ese perno no se soltó porque obviamente uno No, ve las imágenes se fue todo de las esto. palas. se soltó todo. Exacto. La O sea, el otra cosa problema, que pasa normalmente también es que las palas se sueltan, se rompen, cada una. pero cada una. Pero aquí a mí me llamó cuando vi los primeros videos, cuando uno ve ¿cómo se llama? Las dos palas girando, uno dice, ¿qué pasó aquí? Por eso es un accidente muy, muy interesante. Es muy Claro, parecido, el 407 es muy, muy parecido al 206. Oye, exactamente. Así que y hay una cosa simpática, si demuestras el 206, por favor, Eduardo, si se fijan, para que se entienda mejor, digamos, eh, si se fijan alrededor del eje del rotor principal, ¿no es cierto? Hay dos barras verticales, con eso. ¿no es cierto? Y lo simpático de esto es la forma como se mueve el helicóptero, porque cuando el helicóptero quiere ir hacia adelante, ¿no es cierto? Lo voy a decir en simple, ¿no es cierto? Sube una de estas barras,
la otra baja un poco e inclina la hélice hacia adelante. claro, Pero la hélice está girando con una inercia tan grande, digamos que sigue plana, y lo que se hace adelante es el helicóptero y por eso avanza, digamos. correcto. Es como un péndulo, ¿ya? Siempre está colgando como un péndulo de la hélice. Es bien Claro, interesante la aerodinámica del del helicóptero. Sí. helicóptero. Y no, y Bueno, normalmente cuando, yo no soy piloto no soy piloto, pero una vez volando un helicóptero me dijeron que lo llevara para ver y realmente el helicóptero cuelga Claro. llamémoslo De la de ahí. hélice. Y como dices tú, Rodrigo, es un péndulo que se mueve para un lado u otro. Es una aerodinámica muy especial. exactamente. Aquí por lo menos se puede ver en la, perdón, aquí tengo un problema con el video, que Ya, voy a colocarlo nuevamente y me van a disculpar, pero son temas netamente Se de la ve la mecánica. transmisión hacia el rotor de cola también. Claro, correcto. Justamente, entonces, aquí lo voy a dejar. Es un video que no es tan largo, pero es interesante ir conversando sobre justamente los componentes. Esto es esta es la turbina y ahí se muestra cómo está conectada mecánicamente a todos los ejes que transmiten la potencia, ¿ah? Al rotor de cola, que hace girar la cola, y al rotor principal. ¿Mm? Y tiene algunos componentes bien especiales porque si hay algún problema con el motor, la idea es que el rotor de cola siga por inercia girando y posteriormente también el rotor principal exacto. pa- para poder conducir una emergencia y que le llaman la autorrotación. Para la autorrotación necesita que todo esto gire en forma independiente y para eso Mira, tienen algunos ahí mecanismos. está todo eso, cómo se afirma la Sí, caja. claro. Y el rotor brake básicamente actúa para poder frenar el movimiento del rotor de cola eh, cuando aterriza y que no Bueno, siga no rotando. sigue girando. Sí, De Qué hecho, bueno aquí que me da. por lo que se ve, parece que, digamos, digamos en la práctica, al final lo que pasa es que las fijaciones de la estructura de la aeronave al rotor, ¿no es cierto?, no resistieron el torque en algún momento y se dieron y esto se salió. Ahora, Exacto. las razones, Son como las que decían hay. ustedes, son múltiples. claro. O sea, puede Esa es la ser pregunta, varias, la causa. la ¿Mm? causa. Porque todo esto que vemos acá es lo que desapareció completo. Claro, ¿Mm? se fue hacia arriba. Claro, y ahí están los engranajes Engranaje. reductores Claro. para Mira, reducir la velocidad de rotación. lo bueno, digamos, dentro de lo terrible de este caso, falleció una familia completa, digamos, además de la tripulación. Lo bueno, lo más simple de este caso, que esperemos que sea así, es que el río Hudson no es tan profundo, entiendo. Entonces están recuperando las partes y un buen análisis, ¿no es cierto?, va a poder a lo mejor determinar si se rompió la piel donde estaba firmado el perno, o se rompió el perno, o se rompió la estructura, por qué, ¿no es cierto?, qué hay dentro de la caja de engranaje, si algo se atascó y provocó un torque excesivo, etcétera. Pero se va a poder estudiar bien, digamos. Eso es súper importante. Claro, Exacto. correcto, porque esto es lo que encontraron. Y eso es fundamental, porque lo que hemos visto y hemos discutido, que definitivamente es una pieza y que es muy extraño que salga despedida completa, a menos que un esfuerzo muy grande lo provoque. Y esa es la pregunta. O sea, ¿fue una reparación en el techo, algo falló en la estructura o sencillamente la transmisión se bloqueó y produjo un evento catastrófico? Pero la verdad que es bastante inusual dentro de la experiencia que nosotros tenemos y que usted y tú, Fernando, que trabajaste en estos helicópteros también. Que a Exacto. nivel a nivel nacional, ¿alguna vez tuvimos alguna experiencia de este tipo? No, que yo sepa, no. Los accidentes básicamente son por problemas de aterrizaje, problemas de golpes de las palas contra árboles o torres De operación, digamos, en torres general.
torres eléctricas, etcétera. Pero Mm. de este tipo, no, no, primera vez, por eso yo tengo harta experiencia con helicópteros, pero no, nunca había escuchado un accidente de este tipo. Porque por Sí, eso al principio uno lo primero que piensa, se le fueron las palas, exacto. o, o algo golpeó contra algo, Mm, o de repente pueden chocar Sí, contra pájaros, por ejemplo, claro. o podría chocar contra pájaros, que los pájaros producen golpes muy fuertes, sí, pero aún así, esto de que se separe la transmisión, se salga la cola, porque se salió con la cola completa antes de Claro, caer. Eso claro. significa, porque si hubiera caído y la cola queda a un lado, perfecto, Mm, pero aquí salió antes y voló sí, antes. Entonces, exacto. las fuerzas de inercia que están metidas en esto son muy grandes. no, Entonces, tremendo. este Bueno, tema que tú planteabas de que algo se trabó Mm. y obviamente sigue funcionando, no, deben de que haber producido algo muy fuerte. Pero bueno, y hay que esperar, como decías tú, hay que esperar el análisis las de la conclusiones. NTSB. Y la Oye, y NTSB este, es bastante clara cuando detecta problemas. Y le pega palos a todo el mundo, a la FAA, a los fabricantes, a los operadores, a distintas partes del gobierno. Lo que pasó además con el accidente del choque ahí cerca de Washington, el el helicóptero y el avión, aeropuerto digamos. de Reagan. Mm. Sí. Oye, y este tipo de accidente es el tipo de accidente en que nadie alcanza a hacer nada, po. Ah, El piloto no alcanza ni a avisar dónde está ni nada, es algo terrible. Son accidentes muy Catastrófico, bruscos, muy brusco. muy bruscos. Y yo quería tomar este punto para hacer un comentario también muy personal respecto a lo que pasó, de lo que está pasando todavía, lo que está pasando con el accidente del C-130 en Mar de Drake. Pues a mí realmente le digo, me ha molestado el hecho de ver varios reportajes ya en que aparece el fiscal que lleva la causa antes que se inicie el juicio, ¿no es cierto? Diciendo pasó esto, y este es culpable por esto, lo otro. Bueno, y ya resolvió todo, entonces ¿para qué? Lo que me molesta es que se aprovecha. Yo entiendo que las partes que se tienen que defender, eh, yo entiendo que no pueden llegar y hablar, pero esto está en investigación. A lo mejor él dijo, ya terminé la investigación, así que puedo hablar. Pero me extraña mucho, fíjate, aunque me concuerda con lo que veo en televisión todos los días. Pues todos los días, oye, en nuestro canal de forma exclusiva tuvo acceso, ¿no es cierto?, al video probatorio y salen con, bueno, ¿y en qué quedó el secreto de la investigación? ¿No es cierto? Y yo le digo, me molesta muchísimo haber visto un programa bastante largo en Chilevisión el otro día, en que se decía que, digamos, se inculpaba a una serie de profesionales de la Fuerza Aérea, ¿no es cierto?, por distintos motivos asociados a un cuento que inventan a partir de haber encontrado unos documentos, ¿no es cierto?, que a mí parece pueden estar mal interpretados, pero entonces aquí parece que se salió, dicen, la pala una pala de una hélice de un motor, y la pala le pegó al fuselaje y el fuselaje estalló, y además se le salieron las alas, ¿no es cierto? Y le pegaron a la cola, y alguna parte le pegó a todas las antenas, por eso y entonces inventan un cuento tremendo, que yo creo está basado más bien en la ansiedad por tratar de encontrar culpables para después poder demandar, incluso demandar al Estado seguramente, ¿no es cierto?, para obtener dinero, pero lo hacen a costa de inculpar a una serie de personas antes que se haga el juicio y antes que se puedan defender. Y bueno, aprovechándose del sufrimiento de los familiares, y a los familiares dicen, no, si esto fue, así que aquí los vamos a compensar. Lo encuentro terrible, fíjate, realmente terrible, porque ese es un accidente en que un avión, claro, como la mayoría de los aviones, puede tener algunas cosas pendientes de mantenimiento que son autorizadas por la gente que sabe, ¿no es cierto? Pero resulta el avión se metió en una tormenta, ¿no es cierto?, que el piloto trató de evitar volando más alto y viajando más rápido de lo que se hace normalmente.
igual lo pilló la tormenta y entre medio de la tormenta el avión desaparece. Y esto que desaparece es porque, digamos, hay un último reporte automático de velocidad, altitud, ¿no es cierto?, de un sistema automático que tiene el avión que se iba todo más o menos bien. Y antes del siguiente reporte, que eran 5 minutos después, ¿no es cierto?, el avión desaparece. ¿Y por qué lo saco a colación ahora? Porque también es un accidente de estos bruscos, en que si al avión le hubiese fallado un motor, el piloto, bueno, corta el motor, hay incendio, corta el combustible, corta el motor, sigue volando, avisa, ¿no es cierto? Si tiene cualquier otro problema, siempre tiene la posibilidad de avisar. Pero hay algunas cosas en las cuales es imposible avisar, que es cuando se pierde el control. Entonces, aquí claramente el avión perdió el piloto perdió el control del avión en algún momento. Y algo pasó, pero lamentablemente no podemos saber qué, pues no se han Claro. recuperado restos suficientes. Así que Bueno, inventar cosas para culpar a gente lo encuentro muy feo, sí. sobre todo de la justicia. Bueno, no voy a opinar nada por No, motivos que no puedo explicar en ese no estos. es personal. Sí. No, tú tienes la libertad de opinar. Yo en mi condición no puedo, no voy a hablar el tema, me encantaría, eh, pero este accidente me recuerda a lo que pasó en el caso 12, que, que pudiera ser un similar. Mientras no se defina la investigación seria, uno no puede emitir opiniones livianas. Y lo otro que yo no sé qué pasa, y esto es a modo de cualquier ciudadano, que cuando se supone que están las investigaciones, ¿por qué sea la prensa? ¿Por qué se filtra tanto datos y no pasa nada? O sea, eso me tiene bien, pues, yo voy a decir, sorprendido, porque se supone que las investigaciones son reservadas y determinados antecedentes no pueden andar en la prensa, o sea, y no pueden andar en la prensa en forma tan amplia como se ha visto. Y la pregunta es a qué nivel de responsabilidad son esas, voy a decir, informaciones que se han emitido. Eso es lo que yo puedo opinar en forma, voy a Mira, Bueno, decir, el de tema, hecho, este objetiva. reportaje, perdón, decía bien cortito, que se le preguntó a la Fuerza Aérea y la Fuerza Aérea no opinó. Claro, Lógico, pues si están en medio de la obvio. investigación, ¿cómo van a estar dando opinión? no, y Exactamente, además claro, hay un tema súper terrible. No hay que olvidar que la presunción de inocencia, o sea, aquí parten de la base, toda esta gente que hace estos comentarios, a los que nombran son culpables. La gente es culpable cuando lo diga la justicia. Y sí, después de todos los puntos, ninguno de nosotros es abogado, pero nosotros sabemos que uno es inocente hasta que te demuestren que eres culpable. Hace muchos años cambió, con la justicia antigua uno tenía que demostrar que era inocente. exacto. Hoy día tienen que ellos demostrar que la persona que dice es culpable. Entonces uno se enoja cuando dice, oye, pero a esta persona no, ¿por qué no, ¿cómo se llama? Hizo tal cosa, ¿por qué no la meten presa? Bueno, porque hay que demostrar que lo hizo, Exacto. no al revés. Entonces, No, y estoy queda de la acuerdo con sensación de, oye, el delincuente al final lo dejaron libre. Y bueno, si no era culpable, pues. ¿Ah? claro, Pero claro, es muy feo y yo creo que aquí tenemos un problema. Yo veo que en todas las noticias, ¿no es cierto?, la prensa trata de averiguar antes y empieza a preguntarle a los involucrados, ay, usted, ay, ¿por qué fue para allá? ¿Y a qué venía? Y empiezan a hacer la investigación que corresponde a la justicia, digamos. Así es. exacto. En fin, Bueno, tenemos mucho veamos tema qué que pasa con... conversar Será para una sobre, siguiente. claro, sobre los accidentes aéreos y sobre todo respecto a la rigurosidad y a lo mejor dejar un capítulo para examinar bien los procedimientos que tiene la NTSB Sería respecto interesante. al profesionalismo, seriedad y también luego la difusión responsable, digo yo, de las causas técnicas o no técnicas, porque esas son operacionales netamente, de un accidente o incidente. Así que bueno, tenemos tema para la próxima jornada. Yo creo que vamos a hablar un poco más de los vuelos supersónicos, vamos a enseñar un poco más de cómo funcionan los motores, por qué vuela un avión, en fin, muchos temas que hay mucho interés. Hoy día lo conversaba con algunos integrantes de las otras especialidades en el colegio y efectivamente, ¿se sabe qué más? Es que sí, hemos visto motores de aviación, pero nadie se pregunta qué hay dentro de la cobertura, dentro del, voy a decir, del vestido
que tiene un motor, es decir, toda la caparazón, para que me entienda la gente que no entiende los temas aeronáuticos. En fin, hartos temas entretenidos, así que quiero agradecerles a ustedes el tiempo y también las opiniones que son propias de cada uno. ¿Ah? Cada uno es responsable, esto no representa necesariamente la opinión del Colegio de Ingenieros ni de la especialidad. Donde sí tenemos apertura completa es que cada uno dé opiniones sobre los temas que estamos viendo. Así que, Fernando, muchas gracias y Rodrigo, muchas gracias y nos vemos en la Gracias. próxima jornada. Ya, pues, muchas Así que Gracias, gracias. hasta Eduardo. pronto. Gracias. Nos Adiós. vemos. Chao, Chao. chao.